Y luego de la caída más profunda dentro de todo el texto, viene la respuesta divina. Construyan. Y acá es una gran lección. No estamos hablando de que Dios no vive en templos hechos de manos humanas, ni solamente de que somos el templo del Espíritu de Dios, sino estamos viendo el mecanismo y la respuesta divina después de haber fallado de la forma que fallaron, que fue el becerro. Y la respuesta del Eterno es: construyan. Estas dos últimas porciones del segundo libro de Moisés, que se unen precisamente por el tema de los ciclos, el calendario, en algunos momentos se unen, así como en esta semana que se unen dos porciones, nos hablan precisamente de la restauración. Y así es el proceso en lo divino. Vemos que ellos se unieron para hacer lo malo y los fragmentó. Y ahora les dice: únanse para hacer lo bueno. Y esa unidad va a contribuir a la restauración de lo que ha sucedido. Y es de lo que nos está hablando esta porción. Entendemos que más adelante va a decir que el Señor no habita en templos hechos con manos humanas. Sin embargo, se construye el templo. Sin embargo, se construye la tienda de reunión. La gloria del Señor desciende sobre el templo. Lo vemos en los profetas, lo vemos con Salomón, lo vemos con el rey David, lo vemos con Moisés. Y es porque en medio de tener esta organización y este propósito en común de construir una sociedad, porque lo hemos hablado anteriormente, el Mishkan, la tienda de reunión, simplemente simboliza el alma y los aspectos de un ser humano, en lo físico, en lo emocional, en el pensamiento, en su conexión con los demás, en su conexión con Dios. Y esto es justamente ese templo, y nosotros somos el templo, no hecho de manos humanas, sino directamente hecho por las manos de Dios, claramente con lo más importante que debemos entender, y es que nosotros participamos en esa construcción. Nosotros participamos. Escuché esta semana de que las primeras tablas se rompieron, pero en las segundas Moisés participó y su rostro resplandeció. Y acá entiendo que cuando las personas contribuyen hacia una causa, cuando contribuyen a construir sociedad, realmente están participando en algo que quieren preservar, que puede durar mucho más tiempo que el egoísmo o que un acto que simplemente trae destrucción. Pero evaluémonos, ¿nos unimos realmente? ¿O estamos unidos con alguien solamente porque simpatizan parte de mi causa o porque me sirve a mi causa? ¿O estamos realmente unidos para construir un propósito que es traer luz a la humanidad y reconstruir una sociedad, hacer algo mejor por todos y actuar en ese amarás al prójimo como a ti mismo? Y si vemos quién construye los utensilios, al artesano que se les da la facultad, dice allí que se le da tanto la inteligencia como la sabiduría y el conocimiento, que si lo vemos son las sefirás superiores de Jotma, Bina y Dad, del conocimiento. El nombre de este artesano significa la sombra de Dios, ¿sí? Betzalel, esta sombra de Dios, es aquel que capta la luz de Dios y en esa sombra, a la final, rebota esa luz y crea algo en lo físico. Y eso es el mejor ejemplo que tenemos de nuestro cerebro. Nuestro cerebro capta la luz, capta las ondas de sonido, las transforma en electricidad, transforma la luz en electricidad, y en esa oscuridad de nuestro cerebro, donde ya no es luz sino un mecanismo diferente que es electricidad y toda esta conciencia del pensamiento, terminamos siendo ese espejo para que nuestro pensamiento rebote esas cosas buenas hacia afuera. A lo cual nos preguntamos, ¿qué tanto influye lo que pensamos en cómo recibimos la luz y si la estamos dando de vuelta en luz o no? ¿Qué estamos dando de vuelta? Nuestro pensamiento influye un montón. Si nuestro pensamiento es errado o tiene cosas negativas, seguramente por más cosas buenas que estemos viendo en el mundo, vamos a ver solamente el punto negativo. En cambio, si vemos un panorama, vemos que es una construcción de Dios, aportamos de nosotros para esa construcción, pues ahí ya va a ser diferente. Vamos a construir mundo y nuestro pensamiento va a pasar de esa luz que captamos a eso secreto con el Señor que es nuestro pensamiento, para que seamos espejos y rebotemos luz hacia afuera. Y claro, aquí es impresionante que este personaje, este artesano, tenía en él todo el conocimiento para poder hacer los utensilios. Nuevamente, lo que estamos aportando. Ahora, claro, cada elemento tiene un significado, que el oro es la divinidad, que la plata es la restauración, porque recuerda que los rescates se hacían con shekel, que era una medida en plata. El bronce, que es los juicios, ¿sí? Porque las estacas estaban solamente enterradas hasta la mitad, ¿sí? De todos esos panoramas, de la cantidad de cortinas que había, que una era de tejón, que la otra era teñida, que la otra era de cabras, que la otra era de lino, sí, que cada una tenía allí un simbolismo en la santidad, en los acercamientos, en la sustitución o en la protección, ¿sí? Que la piel de tejón, o en los colores azul, púrpura, carmesí, en el blanco del lino. Todo esto claramente tiene un simbolismo, pero preguntémonos, ¿nosotros somos de los que construimos
o nos unimos para fragmentar y destruir. Ahora, no necesariamente tienes que ser el que dé todo el oro del templo. Puede ser la persona que dé un trozo de tela, ¿sí? Que dé algo para que se pueda construir. Pero la idea es construir todos, ¿sí? El llamado de esta porción es precisamente a unirnos, a construir y a contribuir. Y a contribuir con que la sociedad sea mejor. A contribuir que seamos luz y que lo que veamos de la luz, nuestro pensamiento esté tan alineado que en la sombra de Dios podamos construir cosas maravillosas y cosas que aún no están en lo físico, las podamos traer para traer beneficio a la humanidad, así como hay avances médicos, avances científicos, cosas que mejoran en la ciencia. Justamente lo que pensamos y nuestra convicción, el observador cambia lo observado, entonces debemos cambiar al observador para que lo que observemos sea positivo. Así que ese es el llamado. Cambiemos nuestro pensamiento, unámonos a lo bueno, seamos un reflejo de Dios y hagamos que el Señor habite en el templo que Él ha construido, pero contribuyamos aportando lo que nos corresponde aportar para que este templo sea cada día más apto para que Él viva en nosotros. Shalom a todos.